Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Muy buenos días a todos los amados en el Señor. Les habla el pastor Carlos Samuel Campos Zamora, que en su gracia administro junto a mi amada y bella esposa Tabita Cid López la iglesia de El Alfarero. Quiero saludar en este día a toda la iglesia metodista pentecostal y en especial a nuestro obispo Luis Quesada con su amada esposa, nuestra diaconisa Eduvina González. Y a cada pastor y a cada pastora con su familia y congregación, a todos saludos, bendiciones. Bueno, vamos a ir al texto, está en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 25, y la he titulado Las buenas relaciones dentro de la iglesia. El apóstol está tratando de dar algunas instrucciones importantes a su hijo amado, Timoteo, y él ve que dentro de la iglesia, aparte de todo lo que hayan visto estos maestros de la palabra en el capítulo 1 al 4, también la iglesia se compone de una familia, como lo dice ahí en Mateo 12, 49, 50, que es el caso donde Jesús habla de sus hermanos y que todo aquel que hace la voluntad del Padre es su familia. Y en este versículo, él empieza haciendo casi un imperativo, el apóstol, de no reprender al anciano. En este pasaje específico del capítulo 5, versículo 1, el anciano que aparece aquí no tiene relación con un supervisor. El anciano está representado como una persona de edad, un viejito, una persona que haya alcanzado sus canas. Y el término de no reprender al anciano está enclavado en la enseñanza judía, Levíticos 19, 32 y otros textos más, en donde no debemos ir a reprender a alguien que ya tiene canas. Vamos a buscar ese texto. El 19:32 dice: delante de las canas te levantarás, o sea, te pondrás de pie, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, tenemos esta situación de que el anciano debería ser respetado. Y reprender es un verbo que aparece aquí, un término que aparece aquí, que es único, porque el reprender es un sinónimo en este caso, en el griego, de atacar, de hacer daño. O como dice algunas versiones, eso nos va a dar una idea de qué es lo que está diciendo, en este caso, el texto. Y es nada más que tratar ásperamente. No debemos tratar ásperamente al anciano, respetarlo. Ahora, esto no quiere decir que el anciano va a vivir una vida absolutamente libre y sin culpa, sino que por lo contrario es cuando el anciano se necesite amonestar, es aconsejarle, es ir donde él y háblale como a padre. ¿Y por qué es? Porque el trato es aconsejar, exhortar, pero como a padre, porque es interesante, no sabemos, entramos en un mundo de especulación solamente, cómo era la situación de Timoteo y su padre. Recordemos que el padre de Timoteo era un hombre griego, que pareciera ser que no lo dejó sin considerarse, sino Timoteo, Pablo tiene que hacerlo más adelante, pero ella, su madre, y su abuela, lo criaron en una educación absolutamente judía. Pareciera ser, especulo en esto, que un padre para Timoteo fue más Pablo que su propio padre biológico, ya que tuvo mucho tiempo con el apóstol Pablo. Y como es una familia, vemos al padre, que es el anciano, y ahora vemos a las ancianas, y en ese sentido a las ancianas como a madres también, por muy humilde y amorosa que sea la anciana, también debe ser corregida, aunque continuo. Delicadeza, como una madre, ¿ya? Los jóvenes, como hermanos, simpatizando con ellos en sus debilidades y tensiones y sacándolos adelante en todas sus situaciones, producto de que ellos también fueron jóvenes, Pablo y Timoteo. Y a las señoritas esto es muy importante, y aquí quiero recabar la enseñanza de mi gran maestro Manuel Díaz, que un día nos enseñó la historia de las 3 F. ¿Cuáles son estas 3 F? Que muchas veces el predicador en una de ellas lamentablemente cae. ¿Cuál?
la fortuna, la fama y lamentablemente las faldas. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto alude que a las hermanas con toda pureza. En todas las iglesias, en todas las congregaciones, hay una mujer, una hermana simpática, hermosa, joven. Cuando los ojos empiecen a cambiar su sentido, ¿qué nos dice el apóstol a nosotros los pastores? Vela como tu hermana. Ese es el consejo. Cuando surjan estos apetitos que deben estar dominados por la gracia del Señor, veamos a esa persona, a esa hermana, como nuestra hermana. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Este asunto de las viudas es realmente un temazo, que en la Escritura nos habla en innumerables situaciones de las viudas. Y pareciera ser como un juego de palabras o una incongruencia que el apóstol dice, honrad a las viudas que en verdad lo son. Bueno, ¿cómo va a haber una viuda que en realidad no es viuda? No entiendo. Es que la palabra viuda tiene un término originario de desamparada. Entonces, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo a nosotros y a Timoteo en ese momento, a las que son desamparadas verdaderamente, a estas honra. ¿Y por qué es una honra? La mujer viuda, la desamparada, en angustia, totalmente sola, esa podía ser ayudada, honrada económicamente. Muchas de estas eran honradas en la iglesia. La iglesia no puede sostener económicamente a todas las personas. De hecho, ese fue un problema en Hechos 6 y después también en 1 Corintios 7. La iglesia no es un ente social prácticamente de beneficencia. Entonces, la viuda debe ser, la familia de la viuda debe ser su sustentadora. Y estos hijos y nietos, dice el texto, deben ser piadosos, deben recompensar. Inclusive la Biblia NBI habla de cumplir sus obligaciones. Por tanto, los hijos y nietos tienen responsabilidad con aquellos que son sus antepasados. Las viudas, los viudos, los padres, honra a tu padre y a tu madre, dice. El honrar es parte del latín que significa honorare, que de ahí viene la palabra honorario. O sea, estamos hablando de una situación de dinero, económica. El sustento de las viudas es responsabilidad de la familia, la manutención de las viudas. En el versículo 4 habla de hijos, de nietos, deben cumplir sus obligaciones. En el versículo 2 de Gálatas 6 habla de sobrellevar las cargas y no que la iglesia tenga esta tremenda responsabilidad de acoger a todas las viudas. En Hechos 6 era porque recién estaba partiendo la iglesia y la verdad es que no se previó algo, pero más adelante ya en este caso el apóstol está teniendo una situación de que está viendo que la iglesia está teniendo una carga que es insostenible. En Marcos 7, 10 y 11 habla del Corbán, en donde los discípulos fueron criticados porque no lavarse las manos. Pero las personas que los criticaban, los fariseos, ellos tenían un problema mayor, que consideraban que todos sus bienes que habían adquirido eran Corbán, eran ofrendados a Dios, dedicados a Dios. Por tanto, voy a actualizar esto un poquito para que ustedes me entiendan. El vehículo que yo tengo allá afuera, ya, el vehículo que tú tienes afuera, lo dedicaste al Señor, lo hiciste Corbán. Entonces no puedes llevar a tu padre al doctor. Entonces yo, papi, no te puedo llevar al hospital porque esto lo dediqué al Señor, a la obra de Dios. En realidad era un espíritu miserable, un espíritu donde desatendían al Padre y su honra y por ende estaban desatendiendo el mandamiento y único mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre. Entonces muchas veces tenemos algún tipo de excusa para no ir y ayudar a nuestra madre que ha sido viuda o a nuestro padre que ha sido viudo y pensar que podemos espiritualizar esta razón. Cuidado con eso. Las viudas y su honra o sustento. ¿Quiénes son entonces las verdaderas viudas? Las que son desamparadas, las que no tienen a nadie, las que han sido desposeídas. Y ojo que esto también es importante en nuestra actualidad, porque muchas veces las hermanas tienen una familia, llega a la iglesia y tiene hijos, tiene familia, pero ella viene sola. Y producto de esta aceptación del evangelio, de venir a la iglesia, muchas veces la familia la abandona.
y prácticamente queda desamparada, aunque tiene familia, pero ella queda sola. Su familia, ¿en quién se transforma? Es la iglesia, nosotros, los pastores, los hermanos de la congregación. Por tanto, eso también es necesario verlo y estar atentos nosotros como pastores, que esa persona que aunque tiene familia, no tiene nada. Actitud de la viuda. Ella no exige nada. Eso es lo que dice el texto. Solo espera en Dios, orando y suplicándole a Él. Ahí tenemos el ejemplo de Ana, una mujer que vivió como matrimonio muy poco tiempo y muchos años de viudez, estaba dedicada al templo. Y una cosa muy maravillosa, ella hablaba del niño. ¿Quién es este niño? Jesús. Esa es la labor de una viuda, dedicarse a la oración, a la súplica y hablar de este Cristo bendito. Esa es la labor de ella. Nosotros también tenemos otra labor, que es honrarla, sustentarla, apoyarla económicamente como pastores. Pastores, hoy tenemos un sistema previsional. Tenemos un sistema previsional. En este tiempo que está hablando el texto no existía. Cuidado, que el Señor me mandó a cuidar muchas viñas y la que era mía no cuidé. Cuidado en este sentido. Debemos tener cuidado de que lo que el Señor nos ha dado en tiempos de salud, de enfermedad y todo ese ritual que hacemos ante el altar sea efectivo y velar por el sustento de nuestra esposa y ver cómo va a quedar ella a mi partida, aunque yo sea el pastor, y no dejarle esa carga a la iglesia. ¿Por qué? Si es mi esposa, no es la esposa de la iglesia. Es mi bendición, es mi amada. Yo tengo que velar que ella quede bien y no simplemente empezar a construir templos, casas pastorales y la casa para ella después que yo muera no tiene. Y muchas veces en el mismo momento que se está velando, la pobre viuda tiene que abandonar su hogar porque el pastor no le dejó un hogar, no le dejó una previsión. Dios te bendiga, amado. Requisitos para ser una verdadera viuda. Primero, ser viuda es ser totalmente desamparada. Es aquella que espera en Dios orando y suplicando. Es aquella que está sin tacha, irreprensible, versículo 7. Es una persona íntegra. Esta es la verdadera viuda. Y que sea mayor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Estos textos son bastante complejos y los teólogos y las versiones están divididas. Ya en la NBI, él habla sobre que el esposo o esta mujer que haya sido mayor de 60 años, que haya sido fiel a su esposo. Eso es lo que está tratando de decirnos la NBI, la Biblia NBI, nueva versión internacional. Sigue los requisitos, que tenga buen testimonio de buenas obras, que haya criado hijos. Y estas viudas tienen como responsabilidad aconsejar a madres jóvenes, por eso que habla sobre una situación de que hayan sido madres, para que estas viudas puedan orientar a otras madres jóvenes y apoyarlas en este recién camino del matrimonio. Que haya practicado la hospitalidad, como Primera de Reyes 17:9, que tiene que ver con la viuda de Sarepta, que ella hospedó al profeta Elías, ¿ya? Que haya lavado los pies de los santos. Esto es un asunto bastante cultural, no es ninguna obligación actualizada que tengamos que hacer esto. Si alguien lo hace, gloria a Dios, es una bendición, pero no es un mandato bíblico actual. Requisitos, sigue los requisitos de las verdaderas viudas. Si ha asistido a los afligidos. Se cree posiblemente en este término que por gusto de las persecuciones que la iglesia primaria vivió permanentemente, muchos se escondían o andaban arrancando de una parte a otra y en ese sentido estas viudas podían haber asistido a estos que huían por causa de la predicación del evangelio. En general, que haya estado dedicada a toda buena obra, en general, como generaliza el texto eso, de buen testimonio en todo sentido. Al parecer, según algunos teólogos y comentarios bíblicos, existía un cuerpo de viudas que tenían ciertas responsabilidades. Pastores, ¿cuán útiles son hoy nuestras hermanas en la iglesia, en la oración, en el visitar a un enfermo, en aconsejar a las hermanas jóvenes, en estar ahí para ayudar, para hermosear? Qué lindo es esto, pero nosotros también tenemos que apoyarlas a ellas para que ellas no se vean desamparadas.
la viuda que actúa como soltera. Los cambios de estado civil en ocasiones cambian al creyente, se transforma, como el texto, esto lo leí en un texto, en una viuda alegre. Muchas veces la viuda ha enviudado joven y quiere volver a tener esas nuevas sensaciones, nuevo compañero, y se produce este debate que quiere hacerlo, pero no quiere responsabilizarse con el matrimonio. Entonces vive una vida un poquito desordenada. Las viudas jóvenes renuncian al compromiso con el Señor. Este compromiso con el Señor habla un poquito ahí en 1 Corintios 7 de que la soltera, la viuda, tiene cuidado de su Señor. Entonces, al quedar en este estado, la viuda vuelve otra vez como un estado de soltería y preocuparse de las cosas del Señor. Al pertenecer a este cuerpo de viuda era para dedicarse por completo a la obra de Dios. Ahora, en ninguna parte dice que la viuda que se casa está pecando. No, en ninguna parte dice eso. En ningún momento el texto lo dice. El apóstol no quiere fomentar el ascetismo, pero sí que sean responsables con sus acciones. Renuncian al compromiso con el Señor. Al parecer, el problema de las viudas no era tan solo querer casarse, sino que su testimonio dejaba bastante que desear. No querían casarse, pero su testimonio no era el más apropiado. ¿Cuál es el consejo del apóstol para las viudas jóvenes? Cásense, críen hijos, gobiernen bien su casa. Como dije, Pablo no está promoviendo el ascetismo, que es la negación de los placeres, sino que está tratando de ordenar la casa y que el testimonio de cada una de las personas que componen la iglesia sea un testimonio fidedigno y que no sea para motivo de algún comentario de algún gentil o dentro de la iglesia. Ordenar la iglesia es bueno y ese es nuestro trabajo como pastores. Bueno, sigamos avanzando. El trato a los ancianos. En este caso, ahora ya pasamos a los ancianos que tienen responsabilidades, que en términos intercambiables, como muy bien lo explicó nuestro pastor Elías, eran ya sea ancianos, obispos, en fin. Estos vamos a llamarles hoy los líderes de la iglesia. Bueno, los líderes de la iglesia, ¿ya? En fin, lo que nosotros llamamos los predicadores, los oficiales especialmente, estos ancianos deben ser honrados, deben ser tratados con dignidad, con respeto. No es cualquier persona, una persona que llega al diaconado, oficial diácono, es una persona que ha demostrado con años que es un hombre fiel, que es un hombre íntegro. Entonces, esta persona, este grupo selecto que componen nuestros oficiales diáconos, deben ser personas selectas, irreprensibles, pero también deben ser tratadas con respeto. No son cualquier persona. Yo no puedo ridiculizar a un oficial dentro de la iglesia. Y ahora que menos todavía que estamos con una apertura preciosa de llamar a algunas hermanas a este noble cargo. Entonces, debemos tener un poquito de tino, de temor en eso. Las dos figuras del versículo 18 que hablan aquí, ¿ya? Pues la Escritura dice, muestran una retribución y un salario. En el caso de Mateo 10:10, que también se tomó de ese texto, el obrero es digno de su alimento, pero en este caso, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que estas personas que te colaboran, que están cerca tuyo, que puedes mandar con toda confianza, ayúdales económicamente, susténtelos. Muchas veces ellos trabajan en una forma independiente y te pueden ayudar, pastor, a ti y ser tu brazo derecho, pero necesitan dejar de lado muchas veces ese trabajo un poquito independiente y tú en ese sentido también nosotros ahí apoyar. Es honra, es buen trato a nuestros líderes o ancianos. Acusaciones contra un anciano, estas no deben ser tomadas en cuenta. No es una cacería de brujas que podríamos hacer contra los ancianos, de ninguna manera. Estas deben ser consideradas si hay 3 testigos. La difamación y las detracciones son comunes en la iglesia y es importantísimo cuidar el honor de quien está cerca de nosotros, de que muchas veces le confiamos los problemas de ciertos hermanos, de que llegamos a una junta de oficiales y empezamos a hablar temas que otros hermanos no pueden conocer, no pueden saber. Estas personas no pueden estar
en una cacería de brujas y que cualquiera lo difame. No, yo debo cuidar el honor de aquellas personas que están cerca mío, que en este caso son los oficiales, de quienes nos ayudan de muy de cerca. Hay las citas de Deuteronomio y de Números. Ahora bien, esto no quiere decir que ellos están en una burbuja, exentos de toda situación. Y en esta situación es bastante fuerte lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que si hay alguien que está en esta situación y debe ser el anciano reprendido públicamente. ¿Y por qué? Vamos a avanzar un poquito en esto. Porque en Mateo 18, 15 al 20 nos muestra la forma de cómo corregir. Pero en esta forma, o en este caso específico de Mateo 18, se está refiriendo a un hermano común, a un hermano cualquiera de la iglesia, no a un líder, no al oficial diácono. En el caso del oficial diácono, de la persona del líder, el responsable, de un pastor, que venga el obispo y lo reprenda, ¿qué vamos a decir nosotros? Oye, pero es que no lo llamó aparte, eso dice la Escritura. No, este caso de los llamar aparte es para un hermano común. Pero para un líder de la iglesia, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, avergüénzalo o repréndelo, mejor dicho, repréndelo públicamente. ¿Y es por qué? Para que los otros teman, para que vean todos, y nosotros también los pastores, y nuestro obispo nos reprende, para que vean los demás pastores, los demás oficiales, que es lo que el Señor nos ha encomendado, lo que el Señor nos ha dicho y nos ha guardado como tesoro, es algo delicado. La reprensión puede ser muy dura, pero generará temor en los demás ancianos, en los demás pastores. Aquí también es importante destacar que es para aquellos que persisten en pecar, no aquel pecado casual, no un pecado que se hizo una oportunidad, no, aquellos que llevan una vida de pecado y no quieren cambiar, no quieren detener aquello, no quieren frenarse. Esa es la forma de ir y encararlos públicamente y decirles, amado, esto es lo que está pasando contigo. Tengo testigos de esta situación. Y encararlo públicamente. Pedro le dijo a Jesús, es fuerte tu palabra. Trato a nuestros líderes, seguimos en este mismo asunto. Pero para el apóstol esto es serio y pone como testigo a Dios, el Señor Jesucristo y los ángeles. Él así lo dice. Te encarezco delante de Dios. O sea, esto es algo importante. El funcionamiento, el buen funcionamiento de la iglesia es algo que debe ser tratado con seriedad. ¿Ya? Timoteo debe ser cuidadoso de estas verdades. También debe ser imparcial en todo y con todos. En todo y con todos. Nosotros no podemos que el oficial de allá, es que el buen diezmo, es que la hermana Santiago, es que es mi familia. No. Debemos ser imparciales. Con todo y con todos. Debe preocuparse personalmente de estas situaciones para que todo se haga con imparcialidad. Algunos consejos personales que ya vamos terminando. El afán de imponer o apresurar en ministrar, profetizar o inclusive llamar al ministerio a alguien, como aparece en Lucas 6. El Señor, nuestro Dios, Jesucristo, pasó toda una noche orando por llamar simplemente a 12 personas. Muchas veces he tenido la oportunidad de estar ahí en la sede de nuestra iglesia y veo las fotos de años anteriores y veo muchas personas o caras que ya no están, que han fracasado lamentablemente. Dios les ayuda a levantarse, pero muchas veces por ese apresuramiento, por no estar en sintonía con el Espíritu, vamos y decimos y hacemos, imponemos manos, profetizamos, designamos a gente que después con el tiempo vemos que ha fracasado. Cuidado con eso. Los reiterados fracasos ministeriales por causa del ímpetu, por querer. Es que yo les cuento pinta. Cuidado. Lucas 6, 12 al 16. Y oró Jesús toda la noche. Esto nos evita un futuro problema a nuestras propias vidas, a las iglesias locales y, por qué no decirlo, también a nuestra organización. La enfermedad estomacal de Timoteo había llevado a una preocupación mayor al apóstol. Hay que considerar que el agua en ese tiempo y en este tiempo, en ese lugar, en el Medio Oriente, es bastante mala. Y muchas veces no es tan pura como la que tenemos nosotros y que ahora vienen en unos tremendos botellones que nos permiten mayor pureza en el agua. Por tanto, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Bebe un poco de vino. Nótese que esta situación tiene connotación
de remedio. De remedio. Cuidado. Los dos últimos versículos muestran las obras de dos tipos de personas. Una, el versículo 24, las que no son aptas para el oficio o cargo de ancianos. ¿Por qué? Que llevan pecados ocultos, que pronto van a salir. Cuidado con esas personas. Debemos ser más serios en quién nombrar, quién nos va a colaborar de cerca. Y el versículo 25, muchas veces, por nuestra miopía, no nos damos cuenta que hay alguien ahí entre medio de nuestras bancas, entre medio de nuestras sillas, que puede ser un tremendo líder, ¿ya? Una persona que ha vivido una vida dentro de la iglesia intachable y que yo no me he fijado. Estas buenas obras serán conocidas y que estas personas son aptas para el liderazgo. Bueno, como dijo alguien muy sabiamente, esto ha sido una pincelada de algo que el Señor me ayudó a explicarle. Dios les bendiga, Dios les guarde y sea el Señor con ustedes abundantemente. Bendiciones.